conversar con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, don Franklin García Fermín, a quien el señor Osiris Mora, el don William Capellán y Patricia Pérez Díaz le damos una cordial bienvenida. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Don Franklin, uno se pone a evaluar, a pensar en los resultados del sistema de educación superior. Y yo estaba viendo el otro día un video de un señor que se trajeaba, así como estamos usted y yo, y Osiris, Patricia, y trayendo el título y pisoteando, le dice, para esto yo estudié, para ser un vulgar empleado. Eso decía la persona. Sí. Y entonces había una nota que decía, el que estudia en la universidad estudia para ser empleado, el que no estudia es el jefe. Entonces, realmente, y por ahí viene, hice esta introducción, realmente la educación superior dominicana está enfocada, don Franklin, para formar pioneros, para formar líderes o para formar empleados. Bueno, primero debo señalar que un título universitario es la oportunidad de una persona superarse en la vida, en sentido más amplio de la palabra, no solo para conseguir moverse socialmente, como lo que se conoce como la movilidad social, que llaman los sociólogos, sino también para tener una visión diferente de la vida, para enfrentar situaciones en la vida. Es decir, que el que tiene un título universitario es una persona que evidentemente se va a diferenciar de aquel que no se dedicó a estudiar. Ahora, usted determinar si es empleado, porque hay empleos muy buenos. Muy buenos, ¿verdad? Sí, muy bien remunerados. Muy bien remunerados. Sí, los hay, claro que sí. Y todo eso va a depender también de la preparación que usted tenga. Capacitación, sí. Si usted se ha capacitado correctamente, adecuadamente, ha hecho los estudios que usted requiere o que se requieren, ¿verdad? Pero también usted puede ser un emprendedor. Usted tiene la preparación y la capacidad para iniciar un negocio, para iniciar una actividad lucrativa que de seguro le va a dar mayores posibilidades de éxito que aquel que no estudió, que no se dedicó a prepararse. Es decir, que siempre estudiando se gana. Esos son mensajes muy negativos que le mandan a los jóvenes. Como se dice, y en una sociedad donde hay... Estudiando se pasa. Correcto, donde hay tantos jóvenes que eligen un camino inadecuado porque se quieren hacer ricos de la noche a la mañana. Y todo en la vida tiene un proceso, ¿verdad? Dentro de eso que yo le planteo a usted, porque hay una inquietud, doctor, para que tú entres, Osiris. Sí. El profesional dominicano, y es lo que yo digo, una época, usted era muy joven y yo también. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía Engombe y se llamaba Finca Experimental de Engombe. Y ahí se producía el queso, la leche, un montón de productos para el comedor de la UAS. Eso desapareció. No, pero la finca se mantiene. Se mantiene. Sí, pero bueno, y pero se producen muy buenos quesos. Yo te invito a que compre, que vaya. Exacto, pero... Y le compre porque tienen unos quesos a mí me han dicho muy eso, exquisitos. Pero ¿a dónde yo voy con esto? A la fase de experimentación se está haciendo ciencia, porque nosotros como República Dominicana queremos avanzar, pero un país que no hace ciencia no avanza. Mira, usted lo sabe. hoy se hace más ciencia que nunca antes. En el país. En el país, claro. Pero solo en los fondos SIP. Nosotros hemos invertido en estos 4 años más de 2.000 millones de pesos en fondos SIP. En investigación. En investigaciones. ¿Y los resultados de eso, don hay muchos resultados importantísimos
Y hay otros que están en proceso, porque una investigación no es cuestión de 1 año ni 2 años. No. Una investigación puede tomarse muchos años. Usted sabe que es décadas. una inquietud, porque para luego ya no intervenir tanto. Yo una vez estuve allá cuando el programa que se tenía con Utah, que se comenzó, Sí, y fui a uno de los laboratorios de la universidad. Y, por ejemplo, nos explicaba uno de los ingenieros que dirigían el laboratorio que ellos en la carrera de ingeniería hacen experimentos, por ejemplo, de una presa en zonas desérticas y hacen todas las pruebas y luego venden ese proyecto a grandes corporaciones. Y por ahí por donde yo voy, qué tan pionera es, no una universidad como tal, sino la Universidad Dominicana en el desarrollo del país. sí. Bueno, déjame decirte, porque no podemos comparar. No, claro que no, pero Allí hay muchos recursos. Es un país del primer mundo, un país muy rico. Y además tienen mucha conciencia de la importancia de la investigación. míralo Nosotros ahí, todavía la conciencia de la importancia. tenemos que crear esa conciencia. No solo en el sector público, sino también en el sector privado. No, en la universidad Yo- como tal. Yo estaba en un viaje hace muchos años en la Universidad de Jerusalén y en la universidad también visité la Universidad de Tel Aviv Tel Aviv. en Israel. Que es la capital Israel. formal, aunque ellos, Sí. ¿verdad? Entonces allí conocí a un grupo de científicos, entre ellos premio Nobel en investigación, Ujú. en salud, en medicamentos y esas cosas. Y a uno en particular lo conocí y llegó en un Rolls Royce, ¿verdad? Ese señor, ese investigador, ese científico, Sí. con un chofer y todo eso. Y entonces otro me dijo, mira, ese ganó el premio Nobel en tal, y hizo tal descubrimiento. Pero ganó él mucho dinero, ganó la universidad mucho Y dinero. ganó el país. Ganó el país, pero también ganó el inversionista, que era un judío neoyorquino, que invirtió más de 10 millones de dólares para esa investigación. Quiere decir que aquí también necesitamos apoyo del sector privado, de personas que tienen mucho dinero, pero que a veces lo tienen en una cuenta bancaria en el país o en el extranjero, cuando podrían poner ese dinero a evolucionar, a invertirlo en cuestiones tan productivas como la investigación, pero para eso hay que tener mucha conciencia. Yo quiero decirte que hay una investigación ahora que está llevando un químico, un doctor en química dominicano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para la cura del cáncer, a través de un químico que se obtiene de un árbol nativo del país, y extraen ese componente químico, y los resultados han sido altamente positivos hasta ahora. Pero probablemente ese proyecto de investigación se lleve 10 años más O más. para que tenga éxito, ¿verdad? Y esperamos que lo tenga, porque sería una cosa extraordinaria para la República Dominicana, que la República Dominicana pueda producir un medicamento Exacto. que cure el cáncer. Sí. Que será a un tipo de cáncer, no sé a cuál, pero la verdad que los resultados son altamente positivos, y para ello hubo que hasta hablar con el presidente para conseguirle una ayuda. Es decir, que es una situación que no es fácil, pero que vamos avanzando. Se está trabajando fuertemente en el área de la investigación, y también hay que hacerle exigencia y entendimiento a las muchas universidades de la importancia que tiene la investigación. Ministro, gracias por participar, estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Mire, usted sabe que en estos tiempos se está hablando mucho de la inteligencia artificial, y me gustaría saber cómo vamos con eso en las universidades. Usted vi que participó, que estaba en Colombia participando sobre una cumbre latinoamericana sobre ese tema. Me gustaría entonces aprovecharlo Sí. aquí y que usted me hable sobre eso. Sí, muy importante, un tema
bueno, que está en las primeras planas de los periódicos y de los medios de comunicación del mundo, ¿verdad? El día 8 y el día 9 de este mes se celebró en Cartagena de Indias la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe sobre inteligencia artificial. Y allí reunió a 22 ministros, viceministros y también a más de 18 países de Latinoamérica que participaron en esta cumbre, y allí tuvimos la oportunidad de presentar los logros, ¿verdad? Ya ustedes conocen el decreto que dictó el presidente creando una mesa para discutir este tema de la inteligencia artificial, y también debo señalar que muchas universidades ya están preparándose. Por ejemplo, la Universidad del Caribe se le acaba de aprobar en una alianza que tiene con la Tecnológica de Monterrey, de México, correcto, una maestría en inteligencia artificial. También la Universidad OIM, Dominicana OIM, tiene un programa, inició ya un doctorado en inteligencia artificial. ¿Con qué universidad tiene la alianza? No, ella lo están haciendo interno. O sea, con su propia su propio medios, programa. Su propio programa. Bueno, contratarán, por supuesto, van a traer expertos internacionales, porque para enseñar o participar como maestro o como formador, imagínate, o como investigador en un proyecto, en un doctorado, usted debe tener el título de doctor, ¿verdad? La universidad estatal no está en eso. La Universidad Autónoma también está trabajando, pero todavía no ha aprobado un proyecto, vamos a decir, de formación o de investigación, ¿verdad? Okay. Porque hay proyectos de investigación también sobre inteligencia artificial, así como tenemos proyectos de investigación sobre, por ejemplo, el sargazo, ¿verdad? Que es un problema que nos está afectando a todos, ¿verdad? A todos los países, sobre todo del Caribe, del Pacífico. Y de la región, sí. Y sí, el turismo se afecta y todo se afecta. Entonces hay proyectos de investigación para determinar qué podemos hacer frente al sargazo. O podemos usar el sargazo como un elemento para producir energía, para producir abono, ¿no? Para producir combustible. Es decir, hay ahora mismo universidades dominicanas que tienen más de 4 proyectos en ejecución con los fondos SID. Los fondos SID son unos fondos concursables que tiene el Ministerio de Educación Superior. Frente a proyectos, ¿verdad? O sea, sí. Yo voy, presento un proyecto. Perfectamente. Y entonces si califica. Correctamente. Esos proyectos se presentan. Puede que califique y no entre, ¿verdad? Porque no tenemos todos los recursos necesarios. Pero normalmente los proyectos que califican son los que se escogen a través de un concurso que se hace. O sea, son fondos concursables. Tenemos que hacer una pausa comercial. Hay una pregunta que se va a quedar al aire y es el hecho de que se tiene la sensación, usted como ministro de Educación Superior, para que lo aclare, pero se tiene la sensación de que las universidades están graduando profesionales que como que no tienen las calidades, incluso para obtener ese título universitario. Entonces, luego de la pausa comercial, la respuesta a esa inquietud y otras más, aquí en la opción de la mañana. 8 en punto en la opción de la mañana para que el país se exprese. Seguimos conversando con el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Aquí está mi amigo García Fermín, ex rector también de la UAS. Sí, tiempo de la universidad. Sí. Tenía una pregunta pendiente. Sí, quedó sobre el aire sobre la calidad de la educación. Bueno, debo decir, y muy importante la pregunta, que la República Dominicana ha tenido
grandes avances en términos de la educación superior. Desde el año 2001, que se aprobó la ley 139-01, que instituye el sistema de educación superior de la República Dominicana, ha avanzado enormemente la educación superior, porque antes, aunque había o existía el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, no habían los mecanismos de control y de exigencia que hoy existen y que cada día se perfeccionan a través de decisiones o resoluciones que toma el Consejo Nacional de Educación Superior. Es un órgano adscrito al ministerio para tomar decisiones, resoluciones, y de manera permanente el ministerio aplica lo que le llaman una evaluación, conocida como evaluación quinquenal, que es una evaluación que se le hacen a las instituciones de educación superior cada 5 años. Y es una evaluación total que lleva un proceso en el que se le hace, primero las universidades hacen una autoevaluación y después en una segunda fase se hace una evaluación que se lleva a cabo esta evaluación con expertos nacionales e internacionales. Y posteriormente, ya hecha la evaluación, se entra a la última fase, que es la de un programa de mejora, un plan de mejora que las universidades deben presentarle al MESI para convertir las debilidades que fueron determinadas en el plan en el proceso de evaluación, para convertir esas debilidades en fortalezas. Y precisamente hace unos meses terminó el proceso de la evaluación quinquenal a 49 instituciones de educación superior de la República Dominicana. Hay 57 ahora, por todas, pero 49 fueron sometidas a ese riguroso proceso que se tomó más de 2 años, y hoy estamos en la última fase, que es la fase de que ya ellas presentaron su plan de mejora, y en compañía con el ministerio, en un tiempo determinado, tienen que ir dándole solución a esas debilidades que tiene, o sea, mejorando, sea lo que se determinó. Y evidentemente que la educación superior en la República Dominicana, debido a todos esos controles, porque no solamente está la evaluación quinquenal, sino que de manera permanente el Ministerio de Educación Superior evalúa, o sea, puede realizar visitas periódicas sin anunciarlo a las universidades para chequear, para poner algo, para chequear, por ejemplo, su sistema de registro o el sistema de admisión, o determinar el personal académico que participa, que debe tener las titulaciones y la preparación adecuada. Es decir, mire, presénteme los profesores de química que ustedes tienen aquí, con sus expedientes. Y ahí, doctor, y ahí se está respetando lo que establece la ley del 20%, por ejemplo, de doctorados o de doctores, que en ningún momento una persona con un título de licenciatura esté formando licenciados, sino que tiene que tener un nivel de maestría para eso, o de doctorado para formar. Totalmente. O sea, el nivel superior se está a nivel de eso. Maestría, debo explicarlo, para que no se malinterprete. Sí. Primero, no puede tener una universidad un profesor sin el título de maestría. Personal docente.
Sí, Ya eso es como persona. mínimo. Eso Como- es mínimo. no es Va a requisito. formar licenciado, entonces tiene Sí, que tener Sí. su. El mínimo es tener una maestría. Una maestría, mínimo. O sea, Y ya cierta experiencia. eso no Sí, es posible no, hoy, no es posible. en el momento O sea, que estamos. en ese ¿verdad? aspecto se está repitiendo. En los años 80, es más, te voy a hablar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la conozco muy bien. Lo que se requería era ser graduado y tener mínimo 2 años de graduado. Después de graduado. Sí. Después de graduado, mínimo 2 años Pero ya de, hay que tener una de maestría. práctica, de Sí, ejercicio, sí. vamos a decirlo así. De Pero experiencia. hoy ya eso cambió, tanto por las normativas internas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ya las normativas que ha establecido Claro. el Ministerio de Educación Incluso las Superior. universidades todas tienen acuerdos internacionales. Por ejemplo, Correctamente. Con España, Ahora, Francia. donde hay Sí, falencia, sí. sí, debemos reconocerlo, todavía hay una fuerte debilidad, es que la cantidad de profesores con doctorados es todavía mínimo. Muy mínimo. Sí. Sin embargo, nosotros, apoyando la investigación, tomamos 2 grandes decisiones, que fue primero aumentar los fondos de investigación, los fondos CIT, los aumentamos del el presupuesto cuando llegamos, significativamente lo aumentamos en más de un 50% y en un 60% lo aumentamos. Y otra parte que estamos haciendo es que hemos apoyado acuerdos interinstitucionales entre universidades nacionales e internacionales para desarrollar programas doctorales, Sí. ¿verdad? Porque hay universidades que todavía, dominicanas, que todavía no tienen vamos a decir, La vin- independencia Y la vinculación también. Pero para, sin embargo, para llevar doctor, a cabo un programa, desarrollar en el país un programa doctoral. Sin embargo, a través de esas alianzas que hacen las universidades y que nosotros apoyamos, otorgándole becando a los participantes, los ¿verdad? candidatos, sí. Como una manera también De incentivar. de incentivar y ayudar financieramente claro. también a las universidades, porque los doctorados son muy costosos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, estos programas están permitiendo, estas alianzas, están permitiendo que muchos dominicanos cada día se interesen, Sí. participen, egresen de estos programas, y esto ha aumentado la matrícula de doctores impartiendo docencia en las universidades. Pero todavía hay que reconocerlo, Que hay que seguir. sigue siendo claro, baja, claro. y hay que seguir trabajando, Claro, claro. y hay que promover ya que universidades dominicanas realicen programas doctorales independientes, ellos independientes. Sí, sí. Independientes. Claro, Por ejemplo, en la aquello Bucaramanga tiene uno con una universidad de tiene España. ya yo Varias, dije, varias. Sí, sí, no, bueno, tiene Sí, una sí, PEC, sí, sí. sufragado y apoyado por el MESIT, Ujú. lo tiene la UAS, lo tiene la Pucamaima, lo tiene la UNFU, Unive, lo Intec, tiene la una mayoría PEC, lo- lo sí. tiene INTEC. Hay muchas universidades del país que están desarrollando programas doctorales en alianza con universidades extranjeras, pero también ya lo hay, y mencioné a la Universidad OIM, Ajá. que está desarrollando, muy novedoso, Lo de inteligencia. sobre inteligencia artificial, un doctorado, un programa doctoral. Claro, esto amerita traer expertos Especialistas. internacionales, Sí. profesores, traerlos, invitarlos, ¿verdad? Que pasen un mes, que pasen 2 semanas trabajando aquí con los doctorandos. Pero hay, en el orden de los doctores, yo tengo una preocupación. Ustedes piensan, el MESIC piensa corregir una distorsión que existe en la titulación dominicana, que siguen saliendo graduados de medicina y le ponen doctor. Entonces, en la imagen, él se cree que es doctor. Entonces, bueno, pues yo tengo categoría para dar clase en ese nivel, porque dice que es doctor, cuando realmente no es No, un no, doctor, no. es un médico. Totalmente, por ejemplo. Entonces, correcto. ustedes no piensan corregir, porque eso es una distorsión total. Tiene todos los años del mundo. Sí, pero, y es una distorsión. Siguen saliendo de Madre Maestra, siguen saliendo de la UAS,
siguen saliendo de UNIBE, por mencionar algunos, que si no le ponen el título de doctor, hay problemas, pero no son doctores, Sí. son médicos. ¿Ustedes Total- no piensan corregir eso? Totalmente de acuerdo. Mira, déjame explicarte. Porque eso es complicado. Eso se ha ido resolviendo. Sí, por ejemplo, en la época que yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando me gradué, me dieron el título de doctor En derecho, en Derecho. pero no era doctor. Después eso cambió. ¿Tú te ¿verdad? das cuenta Y cómo ya es? la UAS da el título de licenciado en Derecho. Como Esto es debe lo correcto. Sí, Ok. sí. Ahora vamos a la En medicina, Ajá, ajá. y en odontología, eso no se ha superado todavía. Déjame decirte que inclusive cuando usted dice que va al médico, usted no dice voy al médico. No, voy al Normalmente dice voy al doctor. No, pero él pone el letrerito allá que dice Sí. doctor. Y no es doctor, técnicamente Sí. hablando, no lo es. No es médico. Ah, Puede pero que dice doctor. si ya hizo el PhD, como que El PhD. que es en el sistema anglosajón, Philosophy doctor. el título de doctor. Ajá. Bueno, Usted, yo tengo una usted sabe que anécdota. esto es complicado, ¿no? Tengo una anécdota. Eso hay que trabajarlo fuertemente. Sí, señor. Y hay que cambiarlo. Tengo una anécdota de una profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ella estudió psiquiatría, bueno, se hizo médico acá, en Dominicana, y fue a hacer su especialidad a España como para psiquiatra, ¿verdad? Una especialidad. Y decía no un doctora, doctorado. y decía doctora. en el Entonces, cuando título. llegó el título, el que la recibió allá, pero qué extraño que usted siendo doctora, Ah, míralo ahí. ¿verdad? Venga a hacer una especialidad. Sí, ya es doctora. Si ya usted es doctora, tiene un doctorado, un PhD. Pero ella no tenía idea ni siquiera de lo que él le estaba diciendo. Ay. Dijo, no, yo soy doctora, sí, yo soy doctora de la universidad. Pero ella no tenía ni idea qué era eso, Que ella era de un médico. PhD, de un doctorado. ¿Te das cuenta? Ella todavía, y eso aquí estaba en pañales en el país. Entonces, realmente, el señor, el español, le hacía la pregunta con toda la razón del Claro, mundo, dice ¿verdad? doctora. Pero ahí. ¿cómo usted con el título de doctor, Viene a hacer o sea, una especie. una investigadora, va a hacer una maestría profesionalizante inclusive? Porque ese es otro problema que tenemos aquí que hay que superar, que es que la mayoría de las maestrías son profesionalizantes, no son investigaciones. No hace investigación. Entonces hay que tratar de trabajar en esa área, darle importancia A la investigación. Claro que sí. Bueno, y en eso pues estamos dando paso. Ahora mismo tenemos en el país, contratamos un experto internacional y ya tenemos, fruto de esa contratación, una propuesta para crear en el país una normativa ya definitiva y amplia para regular lo que se llama el posgrado en la República Dominicana. Porque hay una normativa difusa, la UAS tiene una, el MESIT tiene otra, hay universidades que tienen normativas Eso también. eso debe No, homogeneizarse. totalmente. Ya en eso estamos y esperamos muy pronto, lo estamos consensuando, lo estamos revisando, lo estamos chequeando con las mismas universidades, porque nada lo vamos a imponer, pero sí que haya conciencia de la necesidad de regular el posgrado y de establecer también cosas como la que tú señalas en tu pregunta, que todavía en la República Dominicana se le siga llamando doctor a un médico. Que es un licenciado en ciencias médicas. Correctamente, cuando lo que tiene es el título de licenciado en medicina. Mire, En Estados Unidos le llaman médico. Sí, Chequen, sí, claro, Estados Unidos ustedes van Claro, que dicen claro, médico. claro. Médico. Médico fulano de tal. Sí, señor. Médico Johnson. Sí. O sea, no dice doctor Johnson. Yo he visto Exacto. aquí en alguna clínica que ponen, por poner un ejemplo, Johnny Vázquez, médico Internista. cardiólogo, por O ejemplo. internista. Pero no dice doctor, dice médico cardiólogo, Sí, sí. que es Ese lo está correcto. correcto, que es- correcto. pero Doctor. no doctor. Último ya. Bueno, ya por último, ¿cómo está el tema de las becas
tema de las becas. Vi que por ahí que estaban dando unas becas internacionales con Estados Unidos, unos acuerdos. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, primero son las becas Fulbright MESIT o MESIT Fulbright. Es una beca, aunque Estados Unidos viene de muchos años otorgando las becas Fulbright, que fue un senador de Estados Unidos en los años de 40 del siglo pasado. Muy afín con Latinoamérica, Sí, William sí. Fulbright. William Fulbright se llamaba. Sí, correctamente. Él fue el que creó esas becas y nosotros en un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos de América estamos otorgando cada año un número determinado de becas Fulbright MESIT, en la cual el gobierno dominicano a través del MESIT otorga el 50% y el gobierno de los Estados Unidos otorga el otro 50%. Esto es independiente de las becas Fulbright que da el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que de hecho no es el gobierno, es privado, es una fundación. Sí, pero es a través del gobierno y la ministra la USAID y eso. Bueno, pero también cada año estamos enviando un número importante de becarios a distintos países del mundo, incluyendo que logramos un acuerdo muy importante con la Universidad de Oxford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Mediante este acuerdo, nosotros le enviamos un número de candidatos. No le mandamos los becarios, porque ellos son muy exigentes. Sí. Nosotros le mandamos los candidatos y son ellos quienes lo exigen, lo escogen. Depuran allá. Sí, lo depuran y lo escogen. Nosotros podemos mandar un número determinado y de eso ellos pueden coger hasta 1 o 2 o 3. Sí, son muy exigentes. Pero se está cumpliendo, don Franklin, el requisito de que el Estado, por ejemplo, financia los estudios a Saori para que se vaya a Oxford, allá en Gran Bretaña, a hacer un doctorado. Pero ella se está cumpliendo el requisito de que tienen que retornar al país. Sí, hay un contrato. O sea, estrictamente se hay está un acuerdo, sí, hay un acuerdo en el que el becario se compromete a regresar al país y permanecer por lo menos 2 años. Porque no le podemos establecer que... ¿verdad? Que sea definitivo. Sí, pero que regrese al país. Hay un mínimo, claro. Sí, mínimo. 2 años. Y algunos se quedan. Y yo les recomiendo que no se queden. Claro. Porque cometen un grave error, ya que el MESIT no puede perdonar a nadie que se haya quedado. Ellos vienen, o digo, no vienen, sino que envían a alguien cuando se quedan para que le firmen una carta de no objeción para poder regularizar su estatus migratorio en el país que se quedan, y si nosotros no le firmamos esa carta, no le van a regularizar el estatus migratorio. Pero y se quedan ilegales. Aparte de eso, habría que entonces emitirle un comprobante de que tienen una deuda con el ministerio. Bueno, porque si usted se quedó, tiene que pagar eso. En el caso que le podemos firmar, es decir, regresan el dinero al país que se invirtió. Mira, a mí me apena mucho situaciones como esa, porque han llegado personas que tienen 15 años que se quedaron. Tienen a su mamá, a su papá, que no han podido verlo en 15 años. Entonces que el papá o la mamá está agonizando, que está ya en una situación de salud y casi una situación humanitaria. Entonces vienen a solicitar la carta de no objeción y lamentablemente no se puede firmar porque se prohíbe. Estaríamos violando la ley, estaríamos violando el acuerdo. Lo que se ha podido hacer es que si regresa el dinero, bueno, pues usted lo regresa y se le firma la carta. Exacto. Que mira, se te invirtió $60,000 o $70,000 o $50,000. Es dinero, ¿verdad? Usted devuelve los $50,000 al Estado. Entonces le firmamos las cartas. Bueno, gracias. $60,000 lo podemos usar para otro, perfectamente. Bueno, gracias, doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien estuvo con nosotros en esta interesante entrevista. Vamos a una pausa y cuando retornemos, más del contenido de la opción de la mañana.